No sé si se acuerdan, si os acordáis, de que allá por el mes de diciembre, antes de las vacaciones de Navidad, hablábamos con un hombre que dijo, huyo de la cena de Nochebuena, me voy a tomar el pavo este año en la montaña. No en una, sino en 50. Y está conmigo esa persona que ya ha terminado la aventura. Además, una aventura solidaria. Ahora vamos a hablar de todo eso. Javier Campos, muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Doblemente al programa y a casa, ¿no? Sí, ya era hora, pues se ha hecho largo. Ya estaba bien. Bueno, ¿cómo estaba el pavo en la montaña? No, fue queso. Fue Yo queso. soy un poco carnívoro y fue queso. Pero bien, lo disfruté igual. ¿Cenaste queso en Nochebuena? En Nochebuena ni me acuerdo. Nochevieja fue queso y un vinito tinto para Ni celebrar uva el Navidad. siquiera. No soy de uva, yo no me van mucho. Bueno, háblanos un poco de cómo te ha ido, porque han sido ¿cuántos meses de aventura? Pues prácticamente los 3 meses de invierno casi completos, porque el invierno este año tenía 89 días y he estado 86, o sea que por los pelos, pero ha salido bien y he terminado el reto era subir a todos los picos en lo que dura el invierno. Claro, que todas las ascensiones fueran dentro del invierno, entonces tenía que empezar a partir del 21 de diciembre, que además el invierno entraba a las 4:15, las 4:20 de la madrugada, y yo empecé a entrar a las 5, y tenía que acabar antes del 20, porque yo pensaba el 21 y era el 20 cuando entraba la primavera. Exacto. Y encima había mal tiempo el 19, con lo cual el 17 y el 18 eran los últimos días y acabé el 16. O sea que muy Bueno, además recuerdo aquellos primeros días con Filomena, claro. Y con todo aquello que te pillaría en ascensiones y demás. Sí, no me pilló en demasiado mal sitio porque esos días justo había enfocado la ruta hacia la parte mediterránea. Sí. Pero incluso antes de Filomena recuerdo que me pillaron unas nevadas y un frío espantoso en la zona de Cuenca, Teruel. Hostia, claro, Teruel ya tiene fama de eso. Claro, te iba a decir yo que tampoco te fuiste al Caribe. O sea, no, que, claro. Pero en Cuenca, por ejemplo, que no había entrado Filomena todavía, recuerdo, porque yo iba durmiendo en una furgoneta, y recuerdo de meter las llaves en el contacto por curiosidad de ver a qué temperatura había dormido, y estaba 15 bajo cero. 15 bajo cero. Y no había llegado Filomena, o sea que ha sido un invierno telita. Telita, sí. O sea que la has pasado... He pasado fresco. Sí. Pero es la idea. En invierno lo que no puedes esperar, que además es un poco el motivo por el que la cabeza te aguanta cuando las cosas se complican. Tú sabes dónde te has metido. Claro. Que yo no soy nuevo en esto. Y no te obligó a nadie tampoco. Bueno, es que encima yo era el privilegiado. De todos los amigos los mensajes era: no te quejes que estás por lo menos en ruta. Claro. Pero sí que sabía que iba a hacer frío, pero bueno, yo creo que todo el mundo sabe que este año ha sido especialmente... Claro, y por ejemplo, ¿cómo te podías mover con los cierres perimetrales y todo eso? Bueno, yo estaba trabajando y además yo no sabía, hasta que me metí en el proyecto, que los medios audiovisuales son servicio esencial. Sí. Claro, luego lo piensas y dices, claro, cuando estábamos en marzo, en abril con los primeros confinamientos, si no es por la tele y por las conexiones a internet, nos volvemos todos locos. Entonces, llevaba toda mi documentación como autónomo, empresa, un contrato para la elaboración de un documental, y la verdad es que me han parado bastantes veces por la carretera. Me ha parado la Guardia Civil, la Archaina, los Mossos d'Esquadra. Conozco a todas las fuerzas del orden y todo el mundo le daba el visto bueno a la documentación, y es más, algunas veces era divertido porque cuando veían de qué iba la historia, incluso me preguntaban: oye, pues ¿cuántas llevas? ¿Cuántas te faltan? ¿Hacia dónde vas ahora? Muy bien. Y yo creo que empatizaban con la idea de que en el fondo, pues un tío en una furgoneta moviéndose solo. Con un muñeco de copiloto. Que también me va a explicarlo todo, claro. Sí, el muñeco. Que te para la China, pero te tienes un muñeco en el asiento al lado. Bueno, y algunos se querían hacer fotos con él. No, sí, el muñeco se ha hecho más famoso que yo, de largo. Es el muñeco, el famoso muñeco de goma espuma, ¿no? De la fundación, de Cano y de Fraser, que te acompañaba, un poco era tu compañero, mira, ahí lo tenemos. Sí, bueno, ese además era mi compañero del día de mi cumpleaños. ¿Ese era tu cumpleaños? Esa es mi tarta de cumpleaños. Que se la pasó mejor él que yo a la fiesta, ya te digo que... Pero bueno, ha sido divertido, porque ha formado parte de la historia, y en el fondo lo que hablabas al principio de que era un proyecto que tenía una vertiente solidaria. Claro. Cuanto más gancho tuviera, pues más se iba a conseguir en cuanto a donaciones, y el muñeco era la excusa perfecta porque todo el mundo quería hacerse fotos con él, quería verlo en las cimas, claro. y nos iban siguiendo un poco por él, no por mí. Bueno, estamos viendo alguna fotografía de tus ascensos, de cuando coronabas, ¿no? la marcha. Sí, esta por ejemplo es la Pica de Estaz, que es la más alta de Cataluña. Las del final fueron las más complicadas. No era la idea que se quedaran las últimas, las más difíciles, las más altas, pero durante mucho tiempo la ruta me permitía seguir un trazado lógico en cuanto a kilómetros, pero al final te quedan las que te quedan, y tienes que ir buscando los 4 días de buen tiempo que te da cada parte de la península, y las técnicamente más difíciles también. Entonces
el final fue un poquito estresante, sobre todo por esa sensación de decir, joder, qué pena. Recuerdo que se me quedó la de Asturias y León, porque hay algunas cimas que valen para 2 provincias. Ajá. Y la intenté 2 veces, no pude con ella y me fui para los Pirineos. Digo, bueno, pues se me va a acabar el invierno, me voy a quedar en 44 de las 45 cimas, porque aunque sean 50 provincias, montañas son 45, claro, por esas 5 que son comodín. Y tenía una sensación de, me voy a quedar con todas menos una, que dice, ¿cómo puede ser esto? Y al final, pues bueno, yo creo que por una vez el rollo karma es un buen proyecto, tiene buenas intenciones, vamos a cuidar un poco de Javier y del muñeco. ¿Ha habido algún momento en el que te hayas arrepentido de hacer esto, en un momento en el que lo hayas pasado mal? Sí, bueno, pues estos proyectos tan largos yo siempre cuento un poco una sensación que se repite siempre que son proyectos de más de 2 meses, que yo suelo hacerlos así, de 3, de 4, hasta de 5 meses. Siempre se repite una sensación cuando ya llevas mucho tiempo pero que es como una frase que te dices a ti mismo, decía, a ver, Javier, esto ya no tiene ninguna gracia. Acaba ya con esto y vete a casa porque no tiene gracia, porque no lo estás pasando bien. Pero es verdad que son proyectos que tienen detrás un compromiso, a veces con patrocinadores o en este caso con una fundación y con un proyecto solidario. Y lo que decías hace un momento es que me he metido yo solo, no me ha obligado a nadie. Entonces, si no ocurre algo que realmente justifica que te vayas a casa, pues tienes que aguantarte. Entonces no siempre estás contento por estar ahí, ni estás pasándolo bien, ni te puedes escapar de preguntarte a veces por qué te metes en eso cuando hay riesgo, porque estas cimas no son especialmente difíciles, pero pueden pasar cosas. En todas esas, o en la mayoría de ellas, pasan cosas otras veces. A lo mejor la cima no es difícil, a lo mejor lo difícil es lo que el ambiente que puede rodear en un momento determinado el día que has escogido para el ascenso, ¿no? Sí, es que puede ser, a veces hablamos de Filomena, por ejemplo. Claro, a veces es la propia ruta, a veces es el momento y a veces es también la suerte, porque se dan casos en los que vas a una montaña que técnicamente tú controlas, que no hace demasiada mala meteo, de repente estás en el sitio equivocado en el momento equivocado, claro, y te cae una piedra o se va una placa de nieve o sea, que el montañismo en invierno potencialmente tiene peligros. No te voy a decir que es una cosa muy peligrosa si se hacen las cosas bien, pero tiene peligros, hay que medir bien. Oye, hemos visto una foto con Juan Luis Cano a la vuelta, ¿no? Al regreso. ¿Cómo fue el recibimiento y sobre todo cómo han ido los números para la fundación? Pues, a ver, el recibimiento fue bueno, estaban contentos, ellos me iban siguiendo y además hemos tenido mucho contacto de WhatsApps y estaban muy contentos de haber hecho el proyecto, de haberse vinculado a esta historia. La recaudación ha estado bien, para mi gusto no tanto como esperaba, y lo he dicho desde el principio, pero luego Juan Luis, recuerdo que en ese desayuno que hicimos cuando les llevé de vuelta al muñeco, que además el pobrecito ya llevaba un ojo para cada lado, me quería quitar un poco esa pena que tenía de que no se hubiera recaudado más. Me decía, a ver, Javier, es que es un momento en el que es muy difícil, hay muchos proyectos, la gente está un poquito cansada y con el dinero que se ha recaudado, pues para que te hagas una idea, son 2 cosas diferentes, pero yo después de lo de las 50 cimas me fui con ellos también. Hablamos de eso. Pequeño proyecto en Senegal, con lo que se ha recaudado en montañas montañosas, se podría escolarizar un año entero a todos los niños del pueblo en el que hemos estado, que son como cerca de 400. Madre mía. Así que todo es muy relativo, lo del dinero siempre cuanto más mejor, pero lo que hay que hacer luego es gestionarlo bien. Claro que sí. Bueno, lo acabas de mencionar, casi sin tiempo para deshacer la maleta, de hecho no la deshaciste, te marchas a Senegal. O sea... Sí, bueno, pues como dicen eso de que vivir es urgente, pues surgió en ese desayuno con Juan Luis y con la directora de la fundación, que salían a la semana siguiente para ese proyecto en el que están apadrinando colegios en el sur de Senegal. Y me invitaron un poco en plan de decir, oye, has pasado mucho frío, has estado muy solo, date un descansito antes de ponerte con otras cosas. Y yo, que me tienen que tocar las palmas poco, pues me monto en el avión como era posible legalmente, porque la fundación me hacía la invitación para un proyecto de voluntariado, y me fui con la cámara para allá a disfrutar de los niños, que yo no soy muy de niños, pero me lo paso muy bien. Sí, me decías que has disfrutado mucho con ellos. Muchísimo, porque en esos países lo que te das cuenta es de que la gente entiende mucho mejor que aquí lo que es esencial y lo que no. Entonces son sitios en los que podemos aprender mucho más de lo que nosotros podemos ofrecerles a ellos. Seguro. Entonces, esos viajes siempre merecen la pena. Seguro. Oye, y con todo esto que has vivido, la experiencia de las montañas montañosas y demás, ¿vas a hacer algo? Porque evidentemente tú decías que ibas preparado para hacer un documental. ¿Vamos a ver algo después? Vais a ver algo, no sé cuándo, porque ahora necesito descansar un poquito, pero sí, vengo con imágenes para contar la historia y además las tendréis aquí en exclusiva. O sea, que el documental especialmente va a ser para vosotros, porque
Yo creo que de toda la gente que me ha estado siguiendo, desde el principio vosotros habéis estado ahí, que incluso recuerdo que fue como a mitad de enero, hicimos una conexión también. Sí, hicimos una videollamada, sí. Que además acababa de pasar todo lo de Filomena, porque Sí, yo estaba sí. por el norte y me tuve que ir al centro porque no había manera de subir nada por allí. Es cierto. Entonces habrá documental y probablemente haya algún libro, pero como una cosa muy, muy, muy exclusiva. Un libro de fotos, que ya veremos qué fin le damos también al dinero, porque intentamos que todo lo que se hace tenga una vertiente social, pero estamos dándole un poco vueltas porque hacer una cosa bien hecha cuesta mucho dinero. Claro. Y un poco igual que con lo que estábamos hablando de las donaciones y de los temas solidarios, la gente está un poquito quemada porque estamos muchos intentando ayudar, que está bien, pero no se puede llegar a todas partes. Claro. Entonces vamos a ver cómo lo encajamos. Claro. Bueno, esperaremos ansiosos ese material, ese documental, esas imágenes. Hemos visto fotografías, pero claro, lo suyo es verte en acción, ¿no? En movimiento. Bueno, sí, las imágenes cuentan más y luego las fotografías normalmente cuando subíamos cosas a redes siempre eran fotografías de la cima, que se viera la bandera de la fundación. Sí. Pero las imágenes cuentan mucho más de lo que es la intrahistoria. Las horas de furgoneta, la cocina, los 14.000 kilómetros de carreteras que me ha tocado hacer. 14.000 kilómetros. Sí, eso también es bonito de contar porque la gente solo se queda con la montaña y yo recuerdo que en algún momento había gente que mandaba mensajes y decía, joder, ¿cómo te lo pasas todo el día en el monte? Yo no, todo el día en el monte. Me pasé en Galicia 6 días seguidos sin poder salir de la furgoneta de lo que llovía. Claro. Y al final te duele todo. Pues me llevé 8 o 10 libros y se me acabaron a mitad del viaje, porque cuando hace malo no es tan divertido. Claro, claro. Y eso también mola contarlo. Vamos a ver. Oye, ¿y tú eres de los que llegan y se ponen a ver fotografía y vídeo o aguanta un poquito? Yo llego de los viajes, yo no soy nada peligroso con el rollo ese de la gente que llegas de visita y te enseñan las fotos de la boda. Claro, de la niña. Claro, por eso decía. No, porque me da la sensación de que canso. Que es verdad que pueden ser fotos muy bonitas y que pueden ser historias divertidas, pero me da la sensación de que están hartos de oírme ya. Como estoy siempre por ahí moviéndome. Entonces yo mismo te puedo decir que ahora mismo en el móvil, porque llevaba varias cámaras, pero el móvil al final lo usas mucho, por también el rollo del palo. Lo tienes más a mano siempre, sí. ¿no? Y luego para reenviar esas fotografías a las redes es mucho más rápido. Pues ahí deben quedar como 1.500 fotos que no he descargado todavía ni he visto. Pero es que necesito parar un poco y poner distancia, porque si no... Lo dice quien seguramente tendrá ya otro proyecto en mente y otro destino seguramente, pero lo vamos a dejar para la próxima entrevista, ¿no? Perfecto, sí. Así sí, mientras sí, lo vas madurando, ¿no? Y te da tiempo a perfilarlo. Perfecto. Qué bien. Oye, Javier, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias por contarnos a nosotros, por habernos dejado que sigamos un poco esta aventura. Y sobre todo, gracias por hacerlo con ese fin, por esos niños de Senegal que van a escolarizarse, por ejemplo, con el dinero, y por tantos niños como necesitan de chalaos como tú, como te dije antes de que te marchara, pues que tengan esas ideas en la cabeza y sobre todo que sean capaces de ser tan generosos, de prestar su tiempo y casi, pues un cachico de su vida a ellos. Así que muchísimas gracias, Javier. A vosotros. Me voy...